¿Por qué no ponen la 3/4 parte? Porque ahora es la 2/3 parte. Porque si ponen 3/4 parte, que es más difícil de alcanzar, no quiere decir que es imposible, porque ahora mismo el PRM lo alcanzó, eso cambia la Constitución en su procedimiento y entonces habría que hacer un referéndum. Pero ningún ser humano que viva de banca de apuestas puede ser un político, y el político es para servirle a su pueblo con políticas públicas, tiene que tener una sensibilidad social. Después de la reforma constitucional, a la que se debe abocar el país entero, es a la reforma fiscal integral, porque ella es la madre de todas las reformas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Aquí tenemos un amigo habitual que cada vez que queremos luz sobre hechos, acontecimientos de la sociedad dominicana, lo invitamos, el profesor Cándido Mercedes, sociólogo, analista político. Bueno, profesor, usted ha dado algunas ideas respecto a el efecto que tendría una parte de las reformas que propone el presidente, que será la reducción del número de diputados. Una economía de recursos, es lo primero, pero habría otros efectos. Abóneme un poco más sobre esas ideas suyas interesantes. Le voy a hablar de la reforma y los puntos fundamentales del presidente. Con respecto a lo que él ha llamado como imagen, poner más candado, yo estoy de acuerdo. Esa es la parte, presidencial. Exacto. Y usted dirá, hay actores que te dicen que hay un candado porque tú eres candidato, tú ganas y tienes posibilidad de repostularte una sola vez. Y eso es un candado, es verdad. Pero ¿qué ocurre? Que en República Dominicana la práctica, que es el criterio de la verdad, te demuestra que no. Eso es medio maoísta. Exacto. Del 94 al 2024 van 4 reformas y todas han tenido que ver con el problema de la reelección. Pero incluso recuerde que en el primer gobierno del presidente Fernández, Amable Eriticator y otros reformistas estaban asusando para que él buscara la reelección. Exacto. Para que él no quiso meterse en eso en ese momento. ¿Te ves? Entonces, en el 94 hubo reforma. Entonces ahí a Balaguer le impidieron que podía ser candidato para el 96. Ya ahí no había reelección, tenía que esperar y volver. En el 2003 viene la reelección. Con en el 2010 la reforma de Hipólito. Es cierto que Lionel hizo una constitución nueva, pero se validó porque ya no podía. En el 2015 Danilo reforma la constitución. Ese fue el famoso pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas. Con Miguel, exacto. Entonces, ¿qué te está demostrando la realidad? Que más allá de un candado con la 2/3 parte, la práctica ha demostrado que eso no es candado porque se ha modificado cada vez que los intereses políticos de turno le ha convenido. Hay candado, pero siempre sacan una cegueta y lo cortan. ¿Me entiendes? Entonces, nunca una constitución es pétrea. Porque yo puedo mañana nosotros ganar y como esa constitución establece que nunca jamás uno que ha sido presidente puede elegirse, pues nosotros podemos cambiar esa constitución completa. Porque es que además la constitución hay que entender, son leyes. Son leyes. Y la suprema, la máxima. Hasta por asunto histórico a veces de contexto, a veces hace falta cambiarla. Exacto. Entonces, con estos 2 candados se hace cuasi difícil. ¿Cómo sería ese candado? Esos candados son, por ejemplo, reiterar el artículo 124 para que Danilo Medina no pueda, lo dejan ahí. Por lo tanto, Danilo no puede ser candidato, lo dejan ahí. Ni nadie que haya sido presidente. Él se pone un candado diciendo el candidato 2024-2028 no puede ser. Él se aplica la misma fórmula de Danilo, otro transitorio. Pero además pone otro artículo, el 278. ¿Qué dice Ningún presidente puede modificar la Constitución para él mismo aprovecharse de su... ya, para beneficiarse buscando... Directamente. Ese sería lo más novedoso. Es el más novedoso, porque es un artículo nuevo. Ahora tú dirás, ¿por qué no ponen la 3/4 parte? Porque ahora es la 2/3 parte.
Porque si ponen 3/4 partes, que es más difícil de alcanzar, no quiere decir que es imposible, porque ahora mismo el PRM lo alcanzó, eso cambia la Constitución en su procedimiento y entonces habría que hacer un referéndum. Ya. ¿Va entendiendo? En cambio, le pongo los dos el artículo 278, le pongo otro transitorio y no hay que ir a referéndum, porque no se cambia el procedimiento. ¿Te ves? Es simplemente un agregado. Un agregado. En cambio, actualmente hoy es la 2/3 parte para cambiar la Constitución. Si usted pone la 3/4 parte, está cambiando el procedimiento. ¿Te ves? Entonces, eso es un verdadero candado. ¿Candado por qué? Porque la realidad ha demostrado que con la 2/3 parte se ha modificado. Danilo la modificó, y no solamente que la modificó como parte de la crisis de los dos líderes del PLD en el 2015, Leonel, que quería volver, y Danilo, que quería reelegir. Danilo pretendió, con ese transitorio, Danilo iba a modificar la Constitución. Sí, si no hay la llamada famosa de Pompeo, es posible que se hubiese hecho. Porque ellos decían que sí, que tenían los votos. Oiga, con todo y el artículo 124 y un transitorio que se puso ahí específicamente. Usted recuerda el caso de Zelaya, que decía que no podía hacerlo, lo intentó y hasta le dieron un golpe. Exacto. ¿Ve? Entonces, eso es válido y estamos de acuerdo. ¿Por qué la Constitución, el presidente, como parte de su legado histórico, plantea que sea la primera reforma? Primero, porque no afecta intereses. Cuando tú hablas de la seguridad social, tú afecta intereses. Cuando tú hablas del código laboral, hay intereses de por medio económico y todo eso. Cuando tú hablas de todas las demás reformas, hay intereses económicos. O sea, sería menos conflictivo. Es la menos conflictiva. Ese primer cambio. Pero es la que más genera confianza. Bueno, porque ya dicen, ya él mismo se está diciendo que él no va a inventar con eso. Es el primer presidente que, teniendo la posibilidad, se quita poder. Ya él no vuelve jamás. Es como, por ejemplo, el procurador que sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Desprenderse de poder. Eso no lo hace casi nadie en América Latina. Y mucho menos República Dominicana. Aunque en la práctica aquí, cuando son ese tipo de cosas con nombramientos mediante terna. No, vamos. No es una terna. Cándido Mercedes no está de acuerdo con terna. Él no puede desprenderse hasta ahí. Cándido Mercedes plantea que sí vaya al Consejo Nacional de la Magistratura. Y que de manera colegiada se elija. Exacto. ¿Y por qué es tan importante en una sociedad como la nuestra? Porque cuando lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que está posibilitando es más democracia. Una democracia con un liderazgo horizontal. Ahora, espérese, ¿por qué? Porque eso trae consigo negociar y genera mayor cohabitación política. Gobernanza. Gobernanza política. Entonces, profesor, una vez que si pasa así la reforma y se elige para nombrar un procurador o procuradora mediante el Consejo, el presidente de un decretazo no puede quitarlo. Se supone que tendrá un tiempo, ¿no? Sí. Y en ese tiempo, Ajá. no es que lo pueden destituir. No, suponte 4 años. Ahora, acuérdense también, porque hay un mito. Inamovilidad no significa independencia. No, pero ya eso es otra cosa. Exacto. Y yo no creo en la inamovilidad absoluta, porque la gente puede cometer un error. Claro. Debe haber unos límites. Muchas de esas cosas en sociedades de mediana intensidad democrática, que uno lo diga, genera risa. Creen que uno está haciendo un cuento. Creen que uno tiene una imaginación que superó a García Bueno, Márquez. porque se han hecho tantas cosas. Exacto, que pero es la realidad sociopolítica de República Dominicana. ¿Sabes lo que tú tengas que poner 2 transitorios? Y como quiera hay uno que quería modificarlo. Eso es inaudito. Y va a llegar alguno que va a inventar. Usted que va a inventar. Mire, entonces lo otro de la reducción. Acuérdese que hubo un tiempo en República Dominicana que existía el Congreso unicameral. Que yo creo que es lo mejor, este es un país pequeño. Oiga, estamos haciendo un estudio. El Congreso más numeroso
quizás del mundo, es República Dominicana. Proporcionalmente. Con relación al tamaño de la población y al territorio. Nosotros somos municipios de Brasil y de Argentina. Y un barrio de Shanghai, chico. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, la reducción, cuando yo pongo, significan los 53 menos, significan 1.200 millones menos. No es lo cuantitativo, es que para mí sociológicamente, antropológicamente es significativo la reducción. Y usted dirá, ¿por qué, Cándido Mercedes? Porque, acuérdese, hace 40, 50 años, ¿quiénes eran los líderes, los articuladores sociales en las provincias? Y mientras más apartadas, más líderes eran. Los maestros, ¿sí o no? Los sacerdotes, ¿sí o no? Hoy en día, ¿quiénes son esos líderes? La plutocracia. ¿Quiénes? Los diputados, los senadores. Pero no un liderazgo merced a una relación horizontal, sino a una relación vertical que medie el dinero, el clientelismo. Por lo tanto, mientras menos diputados tenemos, más liderazgo de actores sociales se generan. Bueno, no es exactamente automático, pero vamos a comprarle la tesis. Vamos primero, profesor, a una pausa. Exacto. Y volvemos. Profesor Cándido Mercedes, usted dice que lo más importante no es que se economizarían esos más de 1.000 millones de pesos, pero eso es importante. Claro. Son muchas cosas que se pueden hacer con 1.000 millones de pesos. No, porque hay gente que me quieren agarrar por ahí. No, eso es un elemento. Y además, eso sería en principio nada más, porque está todo lo otro, muchísimas cosas que se derivan de porque ahí no pusimos que hay diputados no, ahí está la exoneración. Pero ahí no pusimos los choferes, que a veces tienen 2 choferes. Hay muchísimas cosas que no se puso. Era el mínimo. Yo oí un brillante abogado constitucionalista que decía que esa reducción de diputados era generar una crisis de representatividad. Y yo, que no soy abogado, pero me gusta hacer la tarea, le voy a decir, antes de la Constitución del 2010 nosotros teníamos una constitución liberal. La Constitución del 2010 es una constitución de Estado democrático social de derecho. Y eso implica una democracia con mayor participación. Por lo tanto, hoy en día, en el mundo democrático, la democracia no es merced a los partidos políticos. Los partidos políticos siguen siendo el mecanismo por excelencia para acceder al poder, para dirigir el Estado. Mediadores. Mediadores del Estado. Pero eso no significa que en una sociedad democrática, de un Estado social democrático de derecho, los legisladores sean lo único de participación de mediación. Ya hay actores sociales que forman parte de esa mediación. No, y eso está clarísimo. Aquí, por ejemplo, yo creo que una organización como la CONAMUCA, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, tiene más representación y credibilidad que muchos partidos. Claro. O sea, usted quiere hablar con las mujeres del campo, ahí está esa entidad. Sí. Y cosas así. O sea que en muchísimos lugares el pastor o el sacerdote del pueblo, si es una persona íntegra, tiene mucha credibilidad. No, y eso, por ejemplo, el Centro Juan Montalvo. Exacto. Eso que trabajan allá en la frontera. Exactamente. Entonces, no, ya es que aquí hay gente que tienen el síndrome del paradigma del pasado, que la representación somos nosotros, que te quiere negar a ti quien te eligió. O sea, eso no es la democracia de hoy. La democracia de hoy es representativa y participativa. ¿Te ves? Entonces, sí, por ahí. Eso es fundamental. Ahora bien, profesor, el presidente dijo, se reunió con los legisladores del PRM, incluso con aliados, y dijo, bueno, y nada, todos están de acuerdo, no se van a oponer a la reforma, pero ya han salido algunos diputados diciendo, bueno, eso no está bien, porque entonces van a eliminar representantes del pueblo. ¿Cómo usted ve esa reacción? No, eso es parte del atraso político. Además, fíjese, uno no puede, yo nunca voy a desconsiderar a nadie, pero acuérdese que los actores políticos y los representantes deben ser gente con un mínimo de cabeza bien amueblada. Hoy en República Dominicana
para usted ser senador o diputado no necesita ningún requisito que no sea la edad. En la ley 170, y dinero. Y dinero, cada día más dinero. Fíjese que un diputado tiene que gastar, invertir 20 millones para ser diputado. Oiga eso. Entonces, la plutocracia es la que se está imponiendo. Fíjese, ¿cuál es el partido más numeroso en el Congreso hoy en día? ¿Cuál? Después de los tres grandes, los banqueteros. Los dueños de banca De banca y los tres. Entonces yo le he dicho a la gente, cuando yo estoy dando charla a la gente, le digo, miren, nunca crean en un banquetero como político. Nunca. No, tendrán dinero. Pero ningún ser humano que viva de banca de apuestas puede ser un político, y el político es para servirle a su pueblo con políticas públicas, tiene que tener una sensibilidad social especial. Entonces, las bancas de apuestas en el 99.9% están en los barrios. No es a mí que ellos me sacan el dinero, es a la inmensa clase pobre, vulnerable. Usted se encuentra en una calle con 30 bancas de apuestas. No, pero ya más allá de los barrios. Aquí mismo, cerquita, aquí, ya hay. Usted sale y en cada esquina hay dos y tres. Pero vaya, mire. Además de las que están en los colmados. En los colmados, ya hay en los colmados. Y en la farmacia. También. Sí, eso es inaudito. Mire, algo de la reforma. Ajá. Aparte de los 53, yo no estoy de acuerdo con aumentar 15 más diputados nacionales. ¿Por qué? Porque eso tú lo que le estás dando es un regresionismo. Por un lado se ve como un avance y entonces, ¿qué significa regresionismo en este caso? Tú vas a aumentar 15 nacionales y se darle más poder a la cúpula. Que se lo van a quedar los partidos grandes. Claro, para negociar más. Pero además, los diputados nacionales, ¿es con qué? Con lista cerrada y bloqueada. No es el pueblo que elige, es la cúpula, la partitocracia, como se llaman hoy. Entonces, eso sería un regresionismo. Eso debe quitar. ¿Usted estaría de acuerdo que sea un Congreso unicameral? Sí, pero no es lo que se está en proponiendo. Una sociedad tan conservadora, con que uno le dé par de pelliquitos a esa clase política, está bien. Y con eso es más, a mí me gustaría que para allá el 2032, señores, es un crimen. Lo que se hizo en el 2010. Oiga, $4,300 le dan a los diputados del Parlacén. 4,300 mensuales. Yo quiero que alguien me diga, porque a mí me gusta hacer la tarea, que alguien me busque algo que se haya discutido en el Parlacén, allá en Guatemala, que ha generado políticas públicas a favor de esos 6 países. Políticas públicas como consecuencia de su discusión allí y que haya posibilitado un desarrollo. Es como el barrilito. Yo quiero que un senador me diga, Cándido Mercedes, tú como sociólogo te has equivocado. Donde yo doy el barrilito, la pobreza, la desigualdad, la salud, la educación han mejorado. ¿Qué son los indicadores sociales? Por lo tanto, si tú me demuestras eso, yo me quedo callado. Pero ¿en qué provincia con el mal llamado fondo social, que genialmente el pueblo le llamó barrilito, esos indicadores sociales han disminuido como consecuencia de sus aportes? No, eso es clientelar. Eso es clientelar, entonces no tiene razón de ser. Pues eso mismo es con el Parlacén. Usted se imagina 200 millones de pesos anuales para 20 personas que van allí, casi es como, ya usted sabe, ya ha visto esa tertulia y esos encuentros y esa peña, prácticamente como una especie de una peña legislativa. Una peña legislativa. Entonces eso es un crimen, porque la gente está perdiendo la razón. Miren, República Dominicana, ahora en el 2023, y hay que aplaudir, su Producto Bruto Interno creció a 123,000 millones de dólares. El ingreso per cápita de nosotros anda por 11,300 dólares por habitantes. Pero el 67% de los dominicanos y dominicanas no accesan a ese promedio de ese ingreso per cápita. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que merced a la desigualdad, somos una sociedad pobre y vulnerable.
Ese es el gran desafío, reducir la inequidad. Es reducir. Se ha crecido de manera permanente en la economía, pero todavía hay mucha gente excluida. Entonces yo oí un amigo suyo, que usted lo quiere mucho, un empresario que tiene más o menos 90 años, que ha salido 2 veces en el periódico Hoy, hablando de los medios. Yo lo oí y lo capté, y como doy cursos de gerencia, él decía, cuide los chelitos, que los pesos se cuidan solo. Esa es una vieja frase así de ¿verdad? de los Entonces, mire, cuando usted agarra así, 1.200 millones aquí, 270 millones anuales del barrilito, 200 millones anuales del Parlacén. Camarada, estamos ahorrando. Es un dinero, sí. Cuando usted lo aporta, oiga, solamente con el dinero mensual del barrilito, que son alrededor casi de 30 millones, 27 millones mensuales, usted pone todos los meses 2 y 3 centros de atención primaria, para que usted vea. Solo ahí. Solo Mire, ahí. ¿Usted piensa que el presidente no tendrá ningún obstáculo para pasar por lo menos esas reformas, y la Constitución y el número de legisladores? No, acuérdese que ahora, ayer acaba de decir, yo sé que doña Miriam Germán Brito es una mujer muy sensata. Yo le voy a pedir que se me quede más o menos un mes o 45 días después del 16 de agosto hasta que se apruebe la reforma. ¿Tan rápido? Eso dijo él, eso dijo él ayer. Bueno. Pero doña Miriam había dicho cuando hizo su rendición de cuentas, yo he dicho que lo mío es hasta el 16 de agosto del 2024. Ahora, ella dijo ese día, yo no me puedo ir hasta tanto, de manera prudente, el presidente no haya nombrado otra persona. Sí, no. Y se entiende porque claro, si se quiere que el que entre nuevo ya sea bajo la nueva regla, pues entonces hay que esperar. Otra cosa que yo le voy a decir. Sí, pero usted me la va a decir después de esta pausa, Está que bien. ya el director nos está mandando el cambio. Las reformas, el tema que estamos dialogando hoy con el profesor Cándido Mercedes. Mire, parece entonces que el presidente está seguro que esas primeras reformas pasarán sin inconveniente. Ahora, está la de la seguridad social, que usted sabe que esa sí toca intereses, pero se hace necesario porque habrá una gran cantidad de personas que les tocará jubilarse y tendrán una proporción de su salario que no les va a dar para mucho. Pero hay una cosa que a mí me preocupa con eso de la seguridad social y los retiros, las jubilaciones. Algunos están proponiendo, diciendo, bueno, es que ya el dominicano tiene un promedio de vida que sobrepasa los 70 años, como que se posponga. Pero yo creo que eso es abusivo, porque una persona ya de 75 años, 70, que se retire, es verdad que muchos están como usted, que están con mucha vitalidad, pero usted está trabajando todavía. Pero si alguien quiere, la palabra lo dice júbilo, es gozo, es verdad, disfrute. Sí. Retirarse y hacer otras cosas, no el trabajo habitual que ha hecho toda su vida. Ya cuando le vengan a entregar esa pensioncita es para comprar la pastillita de la presión y acabarse de morir. Entonces eso no tiene sentido. Hay países donde es automático cuando usted llega a la edad. Aquí no va a ser así, automático, que usted tiene 30 años, sino que va a estar en función de sus capacidades, competencia en ese momento. O lo que usted quiera. Y lo que usted quiera. Pero que no se le obligue a usted durar hasta un bagazo para poder jubilarse. Exacto. Pues. No, es que si usted ha pagado el equivalente a 30 años y tiene la edad y usted pide su retiro, hay que dárselo automáticamente. Pero mire, después de la reforma constitucional, a la que se debe abocar el país entero, es a la reforma fiscal integral, porque ella es la madre de todas las reformas. Sin reforma fiscal integral no hay seguridad social, no hay reforma laboral. Se va a tardar un poco esa, ¿eh? Pero hay que hacerla, porque República Dominicana no puede seguir así. Oiga que se lo digo, me juego el papel. Si República Dominicana no hace reformas estructurales en estos 4 años, la erosión de la democracia, lo que estamos viendo en otros países, comenzará a verse aquí. Porque mire qué es lo que pasa.
aquí tenemos paz política y paz social. Pero la paz social nuestra es aparente. No es como en Uruguay, no es como en Costa Rica, donde los factores sociales se le han ido dando. Bueno, yo hablé con un empresario que yo hace muchos años, cuando era reportero de economía, lo entrevistaba, y en aquella ocasión el discurso de muchos empresarios de la cúpula empresarial era que había que reducir el Estado, porque entonces demasiada gente en nómina. Ahora yo le pregunto, mire, el Estado ahora está más grande que cuando hace 20 años usted me decía Sí. eso. Y existen todos estos planes sociales y subsidios. Me dice, no, pero ahora yo estoy de acuerdo. Sí, porque Entonces yo le decía, ¿por qué? Dice, porque ese es el precio por la paz social. es uno de los precios. Y ya nosotros sabemos que eso está en el presupuesto y eso hay que mantenerlo, porque si no se crea un problema social. Imagínense. Entonces, usted dice reforma fiscal. Sí. El problema con la reforma fiscal es que nadie quiere pagar más. No, pero ahí es que viene. El presidente, por suerte, él mismo se va a pensionar a partir del 2028. O sea que no tiene eso de que... De que se le erosione su popularidad. No, porque él se va como quiera. Entonces él tiene que pensar como estadista. Fíjense, parte de todo el éxito de República Dominicana fue por las reformas que se hicieron en los años 90. Que Balaguer no quería, pero se la impuso el fondo y todo. Bueno, pero ya todas esas reformas que fueron un éxito en los últimos 20 años, que lo dice el Banco Y Mundial. hay que decir un hecho que fue doloroso. Esa reforma del gobierno Jorge Blanco, que causaron ese choque porque fue muy fuerte, sentaron las bases para También, que el país... para la modernización del se país. industrializara y una Exacto, serie de cosas. exacto. Aunque mucha gente no lo reconoce. No lo eso. entendió. Y ese es el papel del estadista. No pensar solo en hoy, en la reelección. Por eso dice, la diferencia entre un presidente y un estadista es que el presidente piensa en las próximas elecciones. El estadista piensa en las próximas generaciones. Entonces, el Banco Mundial te admite que en los últimos 20, 30 años, República Dominicana hizo reformas estructurales. Por ejemplo, el Código de Trabajo, Balaguer en el 92. El Código Tributario fue Balaguer en el 92. Y eso fue lo que generó todo lo que tenemos. Pero ya llegó a su agotamiento. Y los tres ingredientes de la productividad como parte del desarrollo sostenible se han agotado en República Dominicana. Por lo tanto, la reforma fiscal integral no es una opción, es una obligación por todos los lados que usted lo vea. Te dice que si no se hacen, veremos la erosión de la democracia dominicana. Porque, ¿qué ocurre? Que es que ahora usted tiene una pésima distribución de la riqueza. El 1% más rico de este país tiene el 37%. La peor de toda la América Latina. No es que somos... Una concentración de riqueza. Exacto. No es que somos el país de América Latina con la mayor desigualdad social. Es que ese 1% tiene más que todos los países con respecto a la población. Pero el 10% de nosotros tiene el 55% de toda la riqueza. Es una clase media. Man. Exacto. El 20% más pobre apenas le llega al 3% de la riqueza creada en República Dominicana. Y eso hay que dar. Es insostenible. Entonces, la inversión social. ¿Usted sabe cuánto estamos invirtiendo nosotros en salud? 1.9. Del PIB. Pero nosotros somos el país que más copago pagamos del mundo. Eso ya es parte también de la reforma. De la reforma de que la hay que seguridad hacer, social y que demás. quiere de todo. Bien, muchas gracias, profesor. Siempre es bueno Sí. conversar con usted sobre estos temas. En la medida que avancen esas cosas en el Congreso, le volveremos a invitar para ver cómo resultan en la práctica. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.